Hola a todos de nuevo, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el día de hoy os traigo un tema bastante interesante: Japón, Bushido y samuráis. ¿Por qué voy a hablar de Japón, del Bushido y de los soldados, de los guerreros samuráis? Bien, hace unos días os subí a Off Topic, creo recordar, un vídeo de ánimo debido a la prolongación del estado de alarma anunciada por el presidente de la nación española, Pedro Sánchez. En él os mencioné el tema del Bushido, de la mentalidad samurái, pero creo que es necesario ampliarlo y creo que os puede venir bien para aprender más y sobre todo para que sirva para inspiraros y poder traer un poquito de esta mentalidad japonesa a nuestra vida y a nuestros corazones de occidentales. Dicho esto, que comience la aventura. Vamos a ello. Bien, lo primero que podemos comentar es ¿qué son los samuráis? Los samuráis son soldados del Japón feudal, ¿vale? Guerreros que pertenecen a una casta, es decir, a un grupo social establecido y diferenciado del resto. La palabra samurái significa siervo. Ellos servían a los damios. Los damios son señores feudales, ¿vale? Aquí vemos una fotografía tomada a finales del siglo XIX de un samurái. Esta era la indumentaria que llevaban a la batalla. Muy importante, primero la máscara, que es de un demonio. Lo ponen, obviamente, ellos lo utilizan para provocar terror psicológico en el enemigo. Y segundo, hay que destacar que los samuráis manejaban el arte de la katana, que es la espada samurái por excelencia. Desde pequeñitos se entrenaban en artes marciales, en concreto en jiu-jitsu. Después entrenaban el manejo de la espada, como he dicho, de la katana. La katana para ellos era una prolongación de sí mismos. Pensaban incluso que tenía alma, que tenía un espíritu, y por ello no se podía desenfundar la katana sin ningún tipo de razón o simplemente para meter miedo a la gente, ¿vale? El samurái va a regirse por un código de conducta muy importante, ¿vale? Y muy rígido, que es el Bushido. El Bushido significa literalmente, de la traducción del japonés al castellano, el camino del guerrero. El Bushido se define en 7 puntos muy claros, ¿vale? Que a continuación os voy a tratar de resumir de la mejor manera posible. El primer punto sería Ji, significaría honradez y justicia. Para los samuráis, este punto se resume en: sé honrado en tus tratos con todo el mundo. Cree en la justicia, pero no en la que emana de los demás, sino en la tuya propia. Para un auténtico samurái no existen las tonalidades de gris en lo que se refiere la honradez y justicia. Solo existe lo correcto y lo incorrecto. Yu, valor heroico. Álzate, samurái, sobre las masas de gente que teme actuar. Ocultarse como una tortuga en su caparazón no es vivir. Un samurái debe tener valor heroico. Es absolutamente arriesgado. Es peligroso. Es vivir la vida de forma plena, completa, maravillosa. El coraje heroico no es ciego. Es inteligente y fuerte. Reemplaza el miedo por el respeto y la precaución. Jin, compasión. Mediante el entrenamiento intenso, el samurái se convierte en rápido y fuerte. No es como el resto de los hombres. Desarrolla un poder que debe ser usado en bien de todos. Tiene compasión. Ayuda a sus compañeros en cualquier oportunidad. Si la oportunidad no surge, se sale de su camino para encontrarla. Rei, cortesía. Los samuráis no tienen motivos para ser crueles. No necesitan demostrar su fuerza. Un samurái es cortés incluso con sus enemigos. Sin esta muestra directa de respeto, no somos mejores que los animales.
Un samurái recibe respeto no solo por su fiereza en la batalla, sino también por su manera de tratar a los demás. La auténtica fuerza interior del samurái se vuelve evidente en tiempos de apuros. Meiyo, honor. El auténtico samurái solo tiene un juez de su propio honor, y es él mismo. Las decisiones que tomas y cómo las llevas a cabo son un reflejo de quién eres en realidad. No puedes ocultarte de ti mismo. Makoto, sinceridad absoluta. Cuando un samurái dice que hará algo, es como si ya estuviera hecho. Nada en esta tierra lo detendrá en la realización de lo que ha dicho que hará. No ha de dar su palabra, no ha de prometer. El simple hecho de hablar ha puesto en movimiento el acto de hacer. Hablar y hacer son la misma acción para el samurái. Shugo, deber y lealtad. Para el samurái, haber hecho o dicho algo significa que ese algo le pertenece. Es responsable de ello y de todas las consecuencias que le sigan. Un samurái es intensamente leal a aquellos bajo su cuidado. Para aquellos de los que es responsable, permanece fieramente fiel. Las palabras de un hombre son como sus huellas. Pueden seguirlas donde quiera que él vaya. Cuidado con el camino que sigues. Esto, por lo tanto, impresionante. Cada uno de los valores del Bushido, los 7 puntos existenciales del Bushido que conforman la filosofía del samurái. Por lo tanto, los samuráis, como vemos, son soldados hiperentrenados y que no pueden dar un no por respuesta a su señor cuando le encomienda una misión. De hecho, si la misión fallaba, el samurái se quitaba la vida. Realizaba el famoso seppuku o harakiri, que consiste en, con un cuchillo, destriparse, abrirse las tripas. El hara en japonés es un punto que se encontraría aproximadamente a 3 dedos por debajo del ombligo. Y para los japoneses es una zona donde se concentra todas las energías del cuerpo del ser humano. Bien, esta filosofía japonesa, basada en el Bushido, cuando la casta samurái desaparezca a finales del 19, en la era del emperador Meiji, va a desaparecer, como digo, los samuráis, pero no la filosofía del Bushido. El Bushido va a permanecer dentro de la sociedad nipona, de tal manera que incluso a día de hoy todavía podemos ver destellos de esta filosofía. Mucho más, obviamente, en la Segunda Guerra Mundial estaba mucho más presente el Bushido. Aquí vemos a 2 soldados japoneses, en concreto 2 kamikazes. Cuando Japón entra en la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver que es un ejército temible, no solo por el número de sus soldados o su formación, sino por su mentalidad, por este Bushido que hemos hablado. Los kamikazes, ¿qué son? La palabra kamikaze, en concreto, en japonés significa viento divino y hace referencia al intento de la invasión mongola de Japón en la Edad Media, fracasado porque hubo unas tormentas muy fuertes y hundieron toda la flota de los mongoles. Por ello, para los japoneses, pensaron que sus dioses habían intervenido y que ese viento divino les había salvado. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón pierde la supremacía marítima y la supremacía aérea, decide llevar a cabo una estrategia brutal, radical. Crea escuadrones de kamikazes, que serían estos soldados, estos pilotos de caza, y les ordenan que se lancen de manera suicida contra los barcos, los portaaviones, los acorazados de la Marina norteamericana. Aquí tenemos una escuadrilla de soldados, de pilotos japoneses, ¿vale? Fijaos que todos van con la katana, elemento samurái que todavía en aquella época se utiliza y de hecho es considerada un arma impresionante de guerra. Los soldados japoneses, cuando estaban a la desesperada, rodeados, y veían que no había una solución más que rendirse, antes que tomar la rendición, realizaban una carga Banzai. Una carga Banzai es ir a lo loco con el katana en mano frente al enemigo en campo descubierto, para que veáis el grado de fanatismo y de dedicación. Estas serían las consecuencias de un choque
de los kamikazes a un portaaviones norteamericano. Fijaos, la guerra psicológica que esto suponía para los norteamericanos era brutal. No estaban acostumbrados a recibir esta clase de ataques, ¿no? Es algo antinatura. Esto va a llevar a que Estados Unidos, para acabar la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico, debido a la enorme cantidad de bajas que le provocó la ferocidad del ejército nipón, el cual aplicaba esta filosofía del Bushido de no rendirse jamás, le va a llevar a lanzar 2 bombas nucleares en agosto de 1945. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Ambas van a provocar la destrucción de estas ciudades, las cuales la dejan como si fuese un campo lunar, y en concreto la muerte de más de 218.000 personas, que se dice pronto. Es una barbaridad. He intentado omitir imágenes cruentas de todos los supervivientes, puesto que la verdad que impresionaban bastante. Así quedaron las ciudades que recibieron el impacto de ambas bombas nucleares. Fijaos el grado de destrucción, impresiona. Bien, tras el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki, Japón sigue sin rendirse, llevando al extremo el código ético del Bushido. Sin embargo, el propio emperador, el emperador Hirohito, que hasta entonces nadie había visto en persona salvo los primeros ministros, sus consejeros, y nadie había visto en persona porque vivía en su palacio imperial y era considerado un dios viviente. No una representación de un dios, no, un dios literalmente. Por ello nadie podía mirarle a la cara directamente. Quien entraba en su presencia tenía que hacer una genuflexión, ¿no? Agacharse, mostrando sumisión, y como digo, no podía mirarle directamente a la cara, a los ojos. Hirohito, puesto que quiere evitar la destrucción de la nación japonesa ante el enorme daño que han supuesto los lanzamientos de las bombas nucleares, pronuncia por primera vez un discurso radiado, es decir, un discurso a la nación, utilizando la radio para pedir la capitulación de los soldados japoneses y que el pueblo se rindiese. Esta imagen lo que recoge básicamente es la reacción del pueblo japonés al escuchar las palabras del que hasta entonces consideraban su dios, el emperador Hirohito. Como curiosidad, miembros del ejército llevados a cabo o liderados por el militar Toyo no quieren rendirse y estuvieron a punto de hacer un golpe de estado. Lo que pasa que este golpe de estado fracasó, ¿vale? Querían seguir, a pesar de haber recibido por vez primera en toda la historia de la humanidad el impacto de 2 bombas nucleares, querían seguir peleando. Hasta ese extremo llegaba la ferocidad de las fuerzas armadas japonesas. Y que sirva de ejemplo de todo esto que estoy comentando, del Bushido, de los samuráis y de cómo ha influenciado la cultura japonesa. Fijaos, aquí este hombre bajito, demacrado, ¿no? Delgado, con ropajes que ya pasados de moda y con una katana en la mano, no os lo perdáis de vista. Se llama Hiro Onoda, o mejor dicho, se llamaba, porque falleció en el año 2014 a la edad de 91 años. Hiro Onoda era un teniente del ejército imperial japonés y básicamente recibió la orden antes de la rendición de Japón de resistir en Filipinas y de no entregarse jamás. Japón se rinde y él no recibe una contraorden de entregar las armas, por lo que va a continuar luchando hasta el año de 1974. Hubo varios intentos por parte del ejército filipino para que se rindiese, sin éxito. Él seguía luchando, haciendo ataques como si estuviesen en guerra, hasta que llegó un japonés, un civil, se metió en las junglas de esta isla filipina, se hizo amigo de Hiro Onoda y consiguió convencerle para que se rindiese, no sin antes pedir que llegase su oficial Yoshimi Taniguchi para rendirse ante él, como veremos en la siguiente imagen.
Esto es un ejemplo de la lucha y la lealtad del pueblo nipón y del Bushido.